Bueno, buenas noches a todos. Nada, hemos estado un poquito ausentes por cuestiones laborales. Hemos ahí tomado un equipo acá en Uruguay, en el país vecino. Así que bueno, todo lo que fue el proceso de llegar y competir rápidamente ha hecho que no hemos podido concretar estos tipos de encuentros. Pero bueno, ahora ya estamos un poquito más acomodados y ya vamos a poder darle un poco más de fluidez a las clases. La última vez habíamos visto lo que era el uso de la metodología integrada como presentación del área. Habíamos hablado un poco de los distintos módulos que íbamos a tener. Y hoy para no ocupar más tiempo de eso, vamos a ir directamente a lo que tiene que ver con el desarrollo de cada una de las capacidades condicionales desde el entrenamiento específico del fútbol. Así que bueno, vamos a compartir ahí una. Podemos bien. Acá, vamos a empezar. Está cargando. Vamos a dar un poquito de tiempo. Bien. Bien, como habíamos visto en la primera presentación, cuando hablamos de metodologías integradas, habíamos hablado que lógicamente que hay que desarrollar todas las capacidades condicionales inherentes al, al desarrollo, va la redundancia del atleta, pero la capacidad madre que regía en este caso este tipo de metodología era el entrenamiento de la fuerza, tanto en su estímulo como en su desarrollo. Habíamos hablado de que había cuestiones que tenían que ver con el estímulo de la capacidad y había cuestiones que tenían que ver con el desarrollo de la fuerza. En esta unidad, si bien el orden cronológico este, la posiciona como unidad 3 sería la unidad 2, y las herramientas de la planificación la vamos a ver como último módulo después de ver las capacidades condicionales. Eh, Vamos a ver si la podemos pasar ahí. A ver. Bien. Básicamente, como siempre hablamos, tratamos de contextualizar lo que tiene que ver con la capacidad condicional dentro de la actividad específica, en este caso que es el fútbol, y eh, tratamos de dejar una definición propia del espacio, o sea, que digamos que sea una definición propia de la escuela y que tenga que ver también con el cúmulo y el ensamblado de distintas corrientes que, digamos, uno trata de tener en consideración en los distintos momentos del desarrollo de la capacidad. Entonces, digamos, como resultado de eso queda esta definición, que la vamos a leer y después la vamos a desarrollar. La fuerza se define como la tensión interna generada por un músculo donde además dependiendo de si se supera o no una carga externa. Acá tenemos ya una palabra clave que la vamos a ver durante casi toda el trayecto, que es carga externa. Esta puede ser isométrica, excéntrica o concéntrica. Acá tenemos también una caracterización de lo que tiene que ver con los distintos tipos de fuerza. Y esos son los autores de lo que se ha tomado en el año de la edición. La fuerza enfocada en el fútbol, y según Gómez Picara, se define como la capacidad tanto física como psicológica que tiene el organismo para superar una carga interna de intensidad variable. Acá también hay dos conceptos, ya los vamos a ver, que tiene que ver con carga externa, se vuelve a repetir, y de intensidad. Ya vamos a ver qué es la intensidad en la fuerza, que se produce en periodos cortos de tiempo, permitiendo al futbolista un nivel óptimo de rendimiento en la ejecución de la acción. Pero acá también hay otro concepto que lo vamos a ver bastante repetido, que tiene que ver con el tiempo de ejecución. ¿M? Con el tiempo de ejecución. Así que bueno, en definitiva, la fuerza es la capacidad madre este, dentro de lo que es el desarrollo del estado atlético del jugador y la formación del estado atlético del jugador en el caso de divisiones menores.
que le permite al jugador desarrollar las otras capacidades en función a esta y que en el caso, por ejemplo, de la velocidad o la potencia, desarrollada en un mínimo tiempo, es, digamos, una cuestión de optimizar el rendimiento. ¿Mm? Acá tenemos un cuadrito que es bastante didáctico y explicativo, ¿sí? Que divide la fuerza. Esto es, digamos, un cuadro genérico de cómo, digamos, de cómo podemos caracterizar o cómo podemos diferenciar los distintos tipos de fuerza. Está la fuerza estática que tiene que ver con, digamos, con una cuestión, vamos a bajar un poquito acá, digamos que tiene que ver con lo isométrico, por ahí la vemos presente más que nada en los ejercicios de tipo analítico o ejercicios que tienen que ver más en la sesión de fuerza de gimnasio, como son las sentadillas contra la pared, por ejemplo, o los que son los drills de pared, o los puentes, planchas que se utilizan en los inicios de las sesiones de entrenamiento dentro de la batería de preventivos. Y después los dinámicos, que lógicamente que son los que más variabilidades hay, porque son ejercicios que tienen que ver más con tanto de movilidad como de ejercicios que tengan que ver con movimientos en campo. Ya vamos a ver un poquito más adelante la caracterización de la fuerza dentro de lo que es el campo y dentro del gimnasio. Dentro de los isokinéticos y dentro de los isotónicas tenemos la relación de velocidad que tiene que ver con la fuerza máxima. Esa caracterización se va tanto en baja velocidad como alta velocidad. Ya vamos a ver que siempre los ejercicios mayormente que están relacionados al desarrollo del atleta en deporte de conjunto tienen que ver a los ejercicios ejecutados a altas velocidades, ¿sí? Porque nosotros, digamos, lo que necesitamos es que los ejercicios estén desarrollados en el menor tiempo posible. Pero también, por ejemplo, en periodos de adaptación o en periodos que tienen que ver con vueltas de lesiones o, por ejemplo, este, algún jugador que haya interrumpido su carrera y vuelva al profesionalismo o vuelva al desarrollo del fútbol, a veces utilizamos ejercicios que tienen que ver con la baja velocidad de ejecución, como por ejemplo alguna sentadilla o por ejemplo cuando tenemos que ganar tamaño, hipertrofia, ejercicios que tengan que ver con el tren superior o ejercicios, por ejemplo, de ganancia de movilidad después de un postoperatorio. Bueno, todo ese tipo de ejercicios los podemos encontrar dentro de lo que es la baja intensidad o la baja velocidad. Los ejercicios de alta intensidad, por ahí son los ejercicios que más se ven, por ejemplo, los ejercicios que tienen que ver con los derivados de la halterofilia, todo lo que son sentadillas con saltos, segundo tiempo, cargadas, enviones, tirones, todo ese tipo de ejercicios que nosotros vemos, saltos con sobrecarga, saltos al cajón, saltos en vallas, todo ese tipo de ejercicios se hacen en velocidad alta. Si bien no están dentro del desarrollo de la fuerza máxima, sí son ejercicios que se hacen a altas velocidades. La fuerza rápida, ¿sí? Movimientos cíclicos, pueden ser, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los circuitos de multisaltos, ¿sí? Dependiendo también de lo que, de lo que uno quiera desarrollar dentro de la sesión de entrenamiento. Y los de fuerza explosiva, que son movimientos más bien acíclicos. ¿Qué son los movimientos cíclicos? Los que se repiten en el tiempo. O sea, todo lo que tenga que ver, por ejemplo, con un circuito predeterminado en el que nosotros le vamos a decir al jugador qué va a hacer durante ese circuito y se repite en el tiempo. Y los movimientos acíclicos, que están más relacionados con la fuerza explosiva, son, por ejemplo, los de fuerza contextualizada, o sea, todo lo que se dan, por ejemplo, en un 4 contra 2 en un rondo, pueden ser movimientos acíclicos, digamos, que están determinados por lo que le demanda el entorno. ¿Mm? Y después, bueno, un poco más relacionado con una teoría más bien del atletismo, más que del fútbol, que tiene que ver con la fuerza-resistencia. ¿M? Pero bueno, lo que más vamos a encontrar en el fútbol son estas tres, en un inicio, digamos, en lo que tiene que ver con la readaptación al campo, o por ejemplo en el desarrollo de la hipertrofia en edades tempranas. Cuando digo edades tempranas, digo de infantos juveniles. Vamos a ver este tipo de manifestación de fuerza. Este tipo de manifestación de fuerza, de la fuerza rápida en movimientos cíclicos, tienen que ver con los circuitos predeterminados. Y esta fuerza explosiva contextualizada y movimientos acíclicos tiene que ver, por ejemplo, con los movimientos que demanda el entorno en un rondo.
que ya lo vamos a ver también más adelante. Bien, las manifestaciones de la fuerza en el fútbol. Recién lo veíamos en un cuadro, lo vamos a ver un poquito más desarrollado en cuanto a cada una de las que veníamos hablando. La fuerza-resistencia es la capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad máxima o submáxima durante un periodo prolongado. Por ejemplo, puede ser el mismo desarrollo del partido en altos minutos de juego. ¿M? La fuerza-resistencia nos permite poder seguir ejecutando una tarea, contextualizada o no, en cargas medias o máximas. Fíjense que habla siempre de que la fuerza de resistencia está más emparentada con las intensidades medias y sus máximas, no con con las intensidades altas o máximas. ¿M? La fuerza explosiva, que es la capacidad de generar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible y en un movimiento, y en un momento determinado. Por ejemplo, un salto. Si lo queremos ver contextualizado, por ejemplo, la disputa de un juego aéreo. Un movimiento que hay que hacerlo lo más rápido posible, en el menor tiempo posible y en un momento determinado. Esta, la, esta va a ser no por excelencia, pero sí va a ser este, la mayor manifestación de la fuerza dentro del deporte en cuestión, que en este caso es el deporte. La fuerza explosiva y la potencia están muy relacionadas, es la relación que existe entre la fuerza y la velocidad, la capacidad de la generación de altos niveles de fuerza con grandes velocidades de ejecución. O sea, es la entrega de fuerza en el menor tiempo posible. Esto es un concepto de física, ¿sí? Pero si nosotros lo relacionamos con el fútbol, esto tiene que ver, por ejemplo, muchas veces con la definición de los duelos uno contra uno. La definición de los duelos de uno contra uno tiene dos componentes clave: la toma de decisión y la fuerza y la velocidad de ejecución. La toma de decisión tiene que ver con la cantidad de información que yo percibo del medio para decidir, y después la fuerza explosiva tiene con la capacidad de yo realizar ese movimiento en el menor tiempo posible. A ver, vamos a suponer, vamos a hacer una ganancia de un espacio libre. Bueno, si yo leo que ese espacio está libre y después lo ejecuto, la fuerza explosiva es la que me va a permitir a mí poder, digamos, ganar ese lugar, o en la capacidad condicional que a mí me va a permitir hacer ese tipo de movimiento. Lo mismo que la potencia. Y la fuerza máxima es la capacidad de generar fuerza para una carga concreta. Vamos a suponer una sentadilla, ¿sí? Hay, por ejemplo, propone el profe una sentadilla, propone algún tipo de ejercicio analítico de gimnasio, un press de banca, un remo, una prensa, si a los que les gusta usar máquinas. Bueno, por ahí si quiere generar ganancia de fuerza en cuanto a los niveles de kilo a mover, trabaja desde la manifestación de la fuerza máxima. Entonces, la fuerza de resistencia está más emparentada con la repetición de estímulos o el desarrollo de alguna capacidad o de algún movimiento desde la intensidad media o submáxima, ¿sí? La fuerza explosiva y la potencia tiene que ver más con movimientos ejecutados a muy alta intensidad en el menor tiempo posible, pero que no se pueden sostener en el tiempo, ¿sí? O sea, son esfuerzos que se repiten, pero no se pueden sostener en el tiempo. ¿Mm? Y la fuerza máxima tiene que ver más con algunas referencias de fuerza analítica, como por ejemplo los trabajos de gimnasio para la ganancia de fuerza. Este tipo de trabajo por lo general se hacen, o los vamos a ver manifestados, en un postoperatorio de uno que viene de una lesión. Lo vamos a ver, por ejemplo, en el desarrollo infanto-juvenil, cuando digamos ya hay un despegue hormonal y los jugadores comienzan a trabajar la fuerza de forma aislada para la ganancia tanto de los niveles de fuerza como de la ganancia de diámetro muscular. Y también lo vamos a ver en el inicio de las pretemporadas, cuando digamos los periodos son largos y tenemos la posibilidad de desarrollar este tipo de condiciones de la fuerza. Pero ustedes como entrenadores, digamos, lo que más van a desarrollar dentro de sus trabajos va a tener que ver con esto, con la fuerza explosiva. Los rondos 4 contra 2, los que están en el medio, los duelos uno contra uno, en definiciones, los trabajos que tengan que ver no con trabajo de campo ampliado, sino más bien con trabajos de campo reducido, en donde hay muchos frenos y arranque y los movimientos son a altas velocidades. Forma de trabajar la fuerza en el fútbol. Lógicamente que esto, digamos, es un recorte de la teoría,
como para que ustedes tengan un bagaje de cada una de las cuestiones a desarrollar. Lógicamente que hay un montón de autores que hablan de fuerza, no específicamente de fuerza en el fútbol, por ahí hay muchos que hablan de fuerza en el deporte de conjunto o de campos ampliados, ¿sí? De campo amplio, como puede ser el rugby, el hockey, el fútbol. ¿M? Pero nosotros, digamos, lo que tratamos de hacer es darle un bagaje lo más específico posible el desarrollo de la fuerza dentro de lo que tiene que ver con el fútbol. ¿M? Bueno, la forma de desarrollar este tipo de capacidad son tres bien determinadas. Una es la fuerza analítica, otra la fuerza específica y otra la fuerza táctica. ¿M? Estas dos primeras por lo general están desarrolladas desde el área de la preparación física. ¿M? Y esta última por ahí está más desarrollada desde la contextualización del trabajo o del juego. ¿M? La fuerza analítica es aquella que se produce sin balón, con o sin material externo, con poca movilidad generalmente en el sitio. Es la fuerza que se suele realizar en el gimnasio o en las primeras fases de la adaptación deportiva. Todo lo que tenga que ver con ejercicios de, de movimiento de carga externa o interna de manera aislada, llámese tren superior, tren inferior, batería de preventivo a través de la fuerza isométrica, este, ejercicio ejecutado a través de patrones de movimiento, están dentro de la fuerza analítica. Vamos a poner ejemplos concretos y los press de banca, las sentadillas, los press de hombro, las flexiones de brazo, porque también puede ser con o sin material externo, las dominadas, las subidas al cajón, todo lo que tenga que ver con ejercicio de gimnasio, están dentro de la fuerza analítica. ¿M? Los drills de pared. La fuerza específica se produce con o sin balón, con o sin material externo y trata de reproducir los movimientos específicos del juego o de la posición en que juega el campo. Generalmente se utilizan los días de tensión o de fase más avanzada en la readaptación. Estos son ejercicios que se puede utilizar el balón o no se puede utilizar el balón, pero tiene que ver con la reproducción de algún movimiento que va a realizar el futbolista. O sea, que va a realizar el futbolista en cuanto a qué? En cuanto a el desarrollo en el campo de juego. A ver, por ejemplo, en los analíticos puede haber un salto, sí, puede haber un salto, pero no va a tener que ver, por ejemplo, con, por ahí puede haber un salto en distancia, pero no puede haber capaz que un salto en altura. Entonces nosotros, ¿qué vamos a ver en el campo de juego? Vamos a ver mucho más saltos en altura que en distancia. Por ejemplo, la disputa de un balón aéreo, ir a buscar una pelota en un córner, ir a buscar una pelota en un centro, todo ese tipo de saltos son en altura. Pero a veces nosotros para la ganancia de fuerza vamos a desarrollar algún salto en distancia. Por ejemplo, cuando nosotros ponemos un conito y ponemos un conito a los 2 metros y le decimos, tratemos de llegar lo más cerca posible del cono con un salto a dos piernas o a una pierna. Eso es un trabajo de fuerza analítica porque nada tiene que ver con la especificidad del deporte. Nunca vamos a saltar hacia adelante, por lo general vamos a saltar hacia arriba. Pero para darle un ejemplo del mismo trabajo, pero desde el analítico y desde lo específico. A ver, por ejemplo, puede haber algún trabajo de fuerza específica que se haga con una barra, por ejemplo, y que tenga que ver con el juego. Y sí, por ejemplo, cuando nosotros hacemos este, un paso adelante en velocidad a un cajón con una barra y elevamos la barra por encima de la cabeza, bueno, eso sí tiene que ver. ¿Por qué? Porque eso apunta a la técnica de carrera. O sea, cuando, por ejemplo, el jugador lo van, por lo general se ve mucho en las redes sociales ese tipo de trabajo. Más que nada en los preparadores físicos de rugby, de fútbol americano, del fútbol también, que ponen un cajón, hacen un paso hacia adelante y extienden la barra por encima de la cabeza. Bueno, si ustedes eso lo analizan, ese es un movimiento de técnica de carrera, o sea, el jugador va hacia adelante atacando con la rodilla hacia adelante, eso que es un paso adelante. ¿Tiene especificidad con el juego? Sí, claro, pues nosotros siempre tratamos de decir que los primeros pasos tienen que ser los más rápidos y empujando el suelo lo más posible para ganar, digamos, por ejemplo, un duelo individual por afuera, vamos a suponer. ¿Mm? A ver, otro movimiento, por ejemplo, van a ver esos movimientos que se hacen con banda elástica de piernas cruzadas de forma lateral. Bueno, eso también tiene que ver, porque por ejemplo es un cambio de dirección, en el campo es un cambio de dirección, o puede tener que ver, por ejemplo, con un dribbling, o tiene que ver con una gambeta. Lógicamente que ese tipo de movimientos tienen que ver más con la creación que con la fuerza, pero si nosotros lo desarrollamos con sobrecarga, probablemente se haga con mucha más velocidad.
Entonces, digamos, va a ser mucho más efectivo. Vamos a volver acá. Y la fuerza táctica es la que se produce debido al propio juego. No se utiliza material externo. Esto es importante que ustedes lo vean. No se utiliza material externo. Cuando nosotros hablamos de material externo, no es que no se utiliza la pelota, sino que no se utilizan, por ejemplo, chaleco, banda elástica, pesas, discos, todo ese tipo de cosas. ¿M? Y siempre se utiliza el balón. Para seguir con las diferentes demandas competitivas, modificamos la variable en espacio de metros cuadrados. Número de jugadores, tiempo de juego en las tareas, así conseguimos que la fuerza orientada, la atención o duración. ¿Cuáles son las fuerzas tácticas? Bueno, todo lo que tenga que ver con el desarrollo en el campo de juego, tanto sea en espacio reducido como en espacio ampliado. A ver, una variable que es los metros cuadrados, que es esto que se ve acá, que a menos metros cuadrados, mayor tensión de desarrollo. Eso es un concepto que lo puede manejar. A menos metros cuadrados, mayor tensión de desarrollo. ¿Por qué? Porque el jugador, en este caso cuando se entrena, tiene menos espacio para intervenir con la pelota. Ustedes arman un cuadrado chiquito de 5 por 5 y el jugador tiene que moverse mucho más para recibir la pelota, ¿no? Cuando ustedes hacen un trabajo, por ejemplo, un 4 contra 2, ustedes ponen los dos de adentro en un cuadrado de 5 por 5 y tienen que frenar y arrancar muchas veces para poder intervenir con el balón. Ahora, si yo pongo un 4 contra 2 y armo un cuadrado de 15 por 15 y el jugador tiene posibilidad de moverse más, desplazarse sin frenar y arrancar tanto, para poder intervenir de la misma forma. ¿Por qué? Porque tiene más espacio para moverse. ¿M? Porque tiene más espacio. Lo mismo, por ejemplo, en unos duelos. Si yo pongo arcos enfrentados y pongo una carrera, pongo los arcos en una distancia de 10 metros, y probablemente el jugador para buscar posición de remate tenga que frenar y arrancar muchas más veces que si yo los pongo a 25 metros. ¿Por qué? Porque el que lo marca tiene mucho más espacio para abarcar, entonces la posición de tiro es mucho más amplia. Entonces, a menor metros cuadrados, mayor cantidad de fuerza contextualizada voy a realizar. Entonces, vamos a suponer, ustedes trabajan con un profe y el profe dice, el martes el eje de trabajo es la fuerza. Bueno, entonces, el profe va a trabajar en el gimnasio, va a ir a trabajar algunas cuestiones que tengan que ver con el levantamiento de pesas, el preventivo, zona media, etcétera, etcétera, y ustedes como técnico tienen que mantener el eje de trabajo dentro de la fuerza. Bueno, ese día van a aparecer los duelos, van a aparecer los rondos 4 contra 2, van a aparecer los duelos 5 versus 3 en el espacio lo más reducido posible. Ahora, ya lo vamos a ver cuando desarrollemos la resistencia, que cuando el profe planifique y les diga a ustedes como entrenadores, por lo general eso lo hace el profe. El profe dice, hoy vamos a trabajar fuerza, vamos a trabajar resistencia, vamos a trabajar velocidad. Y después de ahí el entrenador va viendo qué variable del juego va poniendo dentro de esa planificación. El día de resistencia van a poner, por ejemplo, fútbol. El fútbol formal lo van a hacer el día de resistencia, porque es un campo ampliado, hay muchos metros para recorrer, entonces una práctica de fútbol va dentro del día de resistencia. Pero no me quiero adelantar a eso. ¿M? Bien. Vamos a los beneficios de la fuerza. O sea, ¿por qué uno hace tanto hincapié o es tan insistente con el desarrollo de la fuerza dentro de lo que es un proceso de un cuerpo técnico en el fútbol? Si ustedes me dicen, che, pero la fuerza debo hacerla sola, o sea, debo hacerla en edades adultas, solamente con primera, no, solamente con primera no. Si me preguntan a mí, el concepto de fuerza debe estar desde los inicios, o sea, desde la escuela de fútbol. Lo que pasa que el, el concepto de fuerza uno está más emparentado con mover kilos, ¿sí? Y en realidad la manifestación de la fuerza está en edades tempranas, por ejemplo, desde la coordinación, porque el chico que mayor fuerza tiene es por ahí por lo general el más coordinado. Lógicamente que como el cuerpo, digamos, de los niños va cambiando permanentemente hasta llegar a la adolescencia, se van descoordinando y coordinando permanentemente, porque le van creciendo las piernas, le van creciendo los brazos, van teniendo cuestiones que, digamos, que readaptarse a su nueva forma del cuerpo, digamos, a su nueva fisonomía. Pero si ustedes me preguntan, para mí el desarrollo de la fuerza tiene que estar desde edades tempranas. ¿Desde qué forma? Bueno, desde los infantiles tiene que estar a través de los jugados. Por ejemplo, y me van a decir, ¿y cómo hago?
podés desarrollar la fuerza explosiva en una carrera de embolsado. Agarrá 10 bolsas de papa y le pedí al verdulero que te las guarde y haces una carrera de embolsado y ya estás estimulando a través de la pilometría y un juego divertido, estás desarrollando la capacidad de la fuerza. O por ejemplo, algunos juegos de traslado de compañeros, cuando jugamos esos básquet a caballo, que va uno arriba del otro y se van pasando la pelota sin que se caiga, estamos haciendo fuerza a través de una cuestión lúdica, ¿sí? Y la estamos desarrollando dentro de los niveles o parámetros normales que un, que un infantojuvenil lo podría desarrollar. Ahora, en edades más avanzadas, después del despegue hormonal, 13, 14 años, en algunos casos 11, en algunos casos 12, en algunos casos 15, es una franja que, digamos, tiene que ver más que nada con, con una cuestión individual. Bueno, ahí yo ya les diría que pueden empezar a desarrollar cuestiones que tengan que ver con la movilidad de carga externa, como son trabajo de gimnasio. Y después sí, en edades más avanzadas, comenzar con trabajos contextualizados, como son los reducidos, los rondos, como le quieran llamar en función al, al autor, o trabajos que tengan que ver con los duelos. ¿M? Pero bueno, para seguir con el lineamiento de la Firmina, cuáles son los beneficios que a nosotros nos trae el trabajo de fuerza? ¿M? Fíjense que son muchos, más allá de que es la capacidad madre para desarrollar todo lo otro, son muchos. ¿M? El más importante para mí, digo, hoy en día que se habla mucho de las lesiones por la cantidad de partidos, por el estado de los campos de juego, por el uso de los tapones cuadrados, fíjense que ahora está mucho, se preguntan mucho, che, ¿por qué hay mucho rotura de ligamento cruzado? ¿Por qué hay mucho rotura de, de isquiotibiales? ¿Por qué? Bueno, y todos se lo acuden a la cantidad de partidos jugados. Yo, desde mi punto de vista, creo que tiene que ver más con la poca recuperación o la mala recuperación y el calzado inadecuado. Por ahí van más a lo estético que a lo funcional y digamos, ahí hay una cuestión que, pero bueno, podríamos hablar de esto mucho tiempo. Pero como primer carácter es el carácter preventivo. La fuerza minimiza mucho las posibilidades de lesionarnos, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de una buena zona media evita, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la carga de flexores de cadera, la pubalgia, todo ese tipo de lesiones que suceden en la zona media a través del trabajo de fuerza bien dosificado y bien especificado, es un factor de prevención fundamental. La estabilidad corporal, que también es un factor importantísimo. Recordemos que el fútbol es un deporte de contacto y el jugador durante, por ejemplo, la conducción de un balón se encuentra con un montón de rivales que lo van chocando para derribarlo y el trabajo de fuerza nos da mucha estabilidad. Entonces, digamos, esto es sumamente importante y específico. Mejora la economía de esfuerzo. Cuando hablamos de mejorar la economía de esfuerzo, un jugador que tiene buenos niveles de fuerza y tiene desarrollada la fuerza, es un jugador que probablemente en los minutos altos de juego pueda tener mejores tomas de decisiones porque digamos, muscularmente ha retardado la aparición de la fatiga. Entonces, un músculo fuerte, un músculo bien desarrollado, es un músculo que economiza esfuerzo, digamos, hace la misma tarea con menos esfuerzo. Entonces eso a nosotros nos permite como al atleta le permite tomar mejores decisiones. A ver, es una cuestión, digamos, lógica. Cuando yo me siento cansado, por ahí estoy más pensando en poder finalizar la tarea que tengo que hacer de la forma que sea y no de la mejor forma. Entonces, un futbolista fuerte es un futbolista que toma mejores decisiones. Genera riqueza el repertorio motriz. Esto está más emparentado con las edades tempranas, ¿sí? Cuando hablamos de generar riqueza con repertorio motriz, un jugador que tiene buen desarrollo de la fuerza, un niño que tiene buen desarrollo de la fuerza y tiene mejor capacidad de giro, mejor capacidad de salto, mejor capacidad de freno y de arranque, mejor capacidad de cambio de direcciones, mejor capacidad de resolver cuestiones con el balón, ¿sí? Lo que tenga que ver con el pase y la recepción, con los cambios de frente, si tiene buena saltabilidad, probablemente tenga buenos gestos en cuanto al juego aéreo. Entonces, digamos, nosotros con buenos niveles de fuerza siempre vamos a tener más calidad en el movimiento.
y por ende vamos a generar mayor riqueza en el repertorio motriz. Cuando hablamos de repertorio motriz es un bagaje de movimientos que tengan que ver inherente al deporte en cuestión y en la vida misma. O sea, esto tiene que ver más con la educación física que con la preparación física. Pero, digamos, está muy relacionado con la fuerza. Y genera seguridad a nivel emocional. Esto tiene que ver con, digamos, a ver, eh, un jugador fuerte es un jugador que se siente mucho más seguro de sí mismo y nosotros sabemos que tiene mucho que ver, digamos, lo que tenga que ver con la capacidad de sentirse al nivel o a la altura de las circunstancias, digamos. El jugador que tiene buena contextura, buena masa muscular, que tiene una capacidad de recuperación rápida, que tiene una capacidad de moverse rápido, es un jugador seguro de sí mismo. Y eso a nosotros nos beneficia, porque nosotros debemos trabajar sobre esas cuestiones, que ya lo vamos a ver cuando veamos los aspectos psicológicos de la preparación física o cómo aporta la preparación física a las cuestiones psicológicas del desarrollo del futbolista. Así que bueno, fíjense todos los beneficios, lógicamente que estos son, digamos, a modo de título y de dentro de esto, por ejemplo, dentro de las prevenciones de lesiones podemos hablar del fortalecimiento de las articulaciones del tren inferior, podemos hablar de la estabilidad del suelo pélvico, podemos hablar de la estabilidad de la columna vertebral, podemos hablar de la posibilidad de tener movimientos a altas velocidades de los extremos, de las extremidades superiores, como son los brazos. Este, Dentro de la estabilidad corporal podemos hablar de la capacidad proprioceptiva, pero digamos, en líneas generales, estas son, digamos, los mayores beneficios que atrae, que nos da la fuerza en cuanto a el rendimiento deportivo. Después hay un montón de rendimientos a nivel salud o a ganancia de salud que tienen que ver con la fuerza, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de la pérdida de la ruptura de la proteína después en edades altas, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a lo específico del fútbol, es esto. Esto yo se los comparto y lo pongo porque me parece sumamente importante. Lógicamente que esto tiene que ver más con la especificidad de la preparación física que del desarrollo de un entrenador. Pero, este, como siempre les digo, ustedes son este, son líderes de cuerpos técnicos, o sea, son entrenadores en jefe, como por ahí se llaman en otras latitudes, y ustedes deben saber de nutrición, deben saber de preparación física, deben saber de psicología, deben saber de didáctica, deben saber de metodología, deben saber algo de medicina, deben saber un poco de todo, porque ustedes son los supervisores de las distintas áreas. Entonces, dentro de la preparación física, ustedes deben saber lo que es por qué hacer dos estímulos semanales, por qué no hacer tres, por qué hacer uno de cada uno, dónde posicionarlo dentro del microciclo. Bueno, entonces, desde nuestra perspectiva, tiene que haber no menos de dos estímulos semanales de la zona media, no menos, cuando hablamos, por ejemplo, de por ahí eh, microciclos que están interrumpidos, digamos, que son no secuenciados, de lunes, miércoles y viernes, por ejemplo, un equipo de liga o equipo de country o equipo que no entrenan todos los días, no menos de dos estímulos de zona media. En el caso del fútbol profesional, nosotros estimulamos la zona media todos los días, de una forma u otra, pero la estimulamos todos los días. Dos estímulos de fuerza táctica, ¿sí? Cuando hablamos de fuerza táctica, recuerden que hablábamos de todo lo que tenga que ver con trabajo de campos contextualizados, los rondos, alejado de la competencia. ¿Por qué alejado de la competencia? Porque necesitamos que se dé el ciclo de supercompensación y que los jugadores se puedan recuperar para poder competir. Y todo lo que tenga que ver con frenos y arranque generan unos niveles de fatiga alta y generan microrupturas que nosotros necesitamos que se vuelvan a a reparar para poder competir de la mejor manera. Dos estímulos del tren superior. Cuando hablamos del tren superior, recuérdense que hablamos de todo lo que tenga que ver con pectorales, bíceps, tríceps, espalda, los rotadores, etcétera, etcétera. No menos de esto. Lógicamente que si tenemos la posibilidad de contar con un gimnasio es mucho más fácil y si no hay que adaptar el trabajo a trabajos que tengan que ver con la movilización del propio peso del cuerpo, como hoy que está de moda la calistenia y dos estímulos del tren inferior. Fuerza específica analítica. Esto también se desarrolla dentro de las posibilidades óptimas en un gimnasio y si no, tenemos que buscar, por ejemplo, algún terreno elevado para trabajar subidas
o algunas cuestiones que podamos desarrollar, algunas subidas al banco, todo ese tipo de cuestiones también con el propio cuerpo que a nosotros al menos nos permita tener ese tipo de estímulo. Acá en las imágenes vamos a ver algunas cuestiones que tengan que ver con ejemplos de las distintas manifestaciones de la fuerza en la sesión. ¿M? A ver, por ejemplo, acá en la primera es un trabajo netamente analítico, ahí se lo ve, bueno, en este caso es el plantel del PSG haciendo un trabajo de desplante o de o un trabajo unipodal con sobrecarga, ¿sí? Hay un banco en el que apoyan la punta del pie y desarrollan fuerza del cuádriceps a través del movimiento hacia arriba y hacia abajo de esa barra, ¿sí? No tiene demasiado especificidad con el juego, pero sí es un trabajo que tiene que desarrollarse a través de la fuerza analítica. Acá al lado, ¿sí? Ya vemos un trabajo, lógicamente, de fuerza contextualizada, ¿sí? Ustedes ven que es un rondo de un trabajo de campo reducido, ¿sí? Fíjense el poco espacio que hay para que los jugadores se muevan y tiene mucho freno de arranque porque acá la pelota pasa de un lado al otro cada vez que, por ejemplo, juntan una cierta cantidad de toques. Eso a mí me asegura de que el jugador va a frenar y va a arrancar y va a generar niveles de contracciones musculares relacionados con la fuerza. Acá hay una tarea de conjunto, se puede ser, ustedes lo ven como un tirón de soga, pero esto es un trabajo preventivo, digamos, es una contracción isométrica, ¿sí? Durante algunos segundos del isquiotibial para traccionar. Y si bien y a través de un juego nosotros la podemos desarrollar y también estamos desarrollando cuestiones que ver con la competencia. Acá nos vemos a Messi, un Messi joven en el Barcelona, un trabajo de fuerza específica porque hay un trabajo de técnica de carrera, desarrollando la potencia, ¿m? Con un agente externo que se lo aplica al profe para poder generar ese trabajo de fuerza. ¿M? Eso es un ejemplo de fuerza específica. Entonces tenemos fuerza analítica, fuerza contextualizada y fuerza específica. Fíjense que acá también hay otro trabajo que les daba el ejemplo de que se puede trabajar desde edades tempranas. Es un trabajo de traslado de un compañero. Nosotros podemos generar un juego para que los chicos se diviertan, desarrollen niveles de fuerza y a través estimulen la competencia, porque esto es un juego de relevo. Y acá por ejemplo, esto es un trabajo de tren superior de una dominada que nosotros no necesitamos prácticamente material, porque esto lo podemos hacer también colgado de cualquier otro lado. ¿M? Pero bueno, estas son algunas imágenes, digamos, representativas de lo que veníamos hablando hasta ahora. Esto, lógicamente que esto va a estar subido ahí a la nube de la materia, del área, pero esto es para que ustedes tengan más o menos un ejemplo de un plan de gimnasio de un futbolista, ¿sí? Tiene 2 días, lo básico. En esa primera fila ustedes van a ver tareas, después van a ver las series, las repeticiones y las pausas. Fíjense que, digamos, lógicamente que esto está apuntado, está muy específico en, en- en su nomenclatura, digamos, en las palabras que se utilizan para desarrollar los ejercicios, pero digamos, tiene que ver con el vocabulario específico de cada uno de los profes. En este caso, por ejemplo, hay una activación del núcleo central que tiene que ver con la zona media, hay unos trabajos de isometría, los puentes laterales, este, los puentes laterales y los puentes ventrales. Acá ya hay un trabajo del desarrollo del tren inferior, ¿m? Y un trabajo del desarrollo del tren superior. Fíjense que- qué es lo que qué es lo que tienen que, digamos, que le tienen que llamar la atención a ustedes. Fíjense que las repeticiones y las series en el fútbol no son extremadamente largas, o sea, no hay volúmenes altos, no hay, por ejemplo, 5 series de 10 repeticiones, 4 series de 12 repeticiones, como por ejemplo le dan a ustedes cuando van al gimnasio. Ustedes quieren empezar el gimnasio, van y el profe le agarra y le dice, hacete sentadilla 4 de 12. En el fútbol por lo general se utilizan pequeñas dosis,
por lo general se usan la misma cantidad de números de serie que de repeticiones. Fíjense que acá hay 4 de 3, 3 de 4. Y por lo general se utilizan ejercicios del tren inferior unipodales. Cuando digo unipodales son a una pierna, porque a veces, por lo general, el futbolista está desbalanceado, tiene más fuerza, todos tenemos más fuerza en una pierna que la otra o en un brazo que el otro, pero el futbolista, por lo general, la más hábil, este, tiene algunos niveles de coordinación mayor y en la inhábil tiene mayores niveles de fuerza. Pero eso tiene que ver con una cuestión anatómica funcional. O sea, por lo general tiene los ligamentos más plásticos, tiene algún repertorio que tenga que ver con, algún repertorio en alguna historia que tenga que ver con las lesiones, que es lo del lado más hábil. Bueno, hay un montón de condicionamientos que dicen por qué una tiene más fuerza que la otra o una es más coordinada que la otra. Y también tiene que ver, digamos, con las cadenas musculares, eso ya es un poco más específico de la anatomía de la preparación física. Pero bueno, esto es para que ustedes lo vean, lo tengan, este, lo analicen, no se me fue, y lo tengan en consideración. No, no es que ustedes como entrenadores van a hacer un plan de gimnasio, pero sí está bueno que conozcan cómo se desarrolla y cómo se arma. Entonces ahí tenemos los 2 días de trabajo, mínimamente. Está desarrollado, está armado por zona media, tren superior, tren inferior, cantidad de series, de repeticiones y de pausa. A ver si lo podemos hacer andar el video. Yo creo que sí. No. Bueno, esto es un video, no sé por qué no lo puedo. Es un video, es un trabajo de fuerza específica, ¿sí? Es un circuito simple en el que hay un lanzamiento de balón, o sea que hay un trabajo de transferencia de fuerza explosiva. Hay unas siluetas que las ven ahí ustedes que están puestas con unas pecheras, estas que se ven ahí que estoy señalando con el mouse. Hay un cambio de dirección y allá al fondo hay que tocar un balón. Esto es un circuito de fuerza específica, no tiene digamos, mayor complejidad en cuanto al fútbol, pero sí tiene movimientos que el jugador va a desarrollar, saltos hacia arriba, cambios de direcciones y cambios de ritmo. ¿Mm? Esto es un ejemplo de un trabajo de fuerza táctica. Es un trabajo reducido en forma de estrella. ¿Mm? ¿Por qué en forma de estrella? Está hecho a propósito. ¿Por qué? Porque en el medio, el campo es amplio, pero para venir a trabajar, para venir a jugar con los apoyos, el campo se reduce. Fíjese qué poquito espacio hay en los lugares donde están los apoyos. ¿Qué me genera eso? Me genera mucho freno y mucho arranque. ¿Por qué? Porque el jugador arranca de acá en espacio ampliado y cuando va a intervenir con el balón el espacio es muy pequeño. Entonces, ¿qué va a hacer? Por ejemplo, fíjense, ese jugador que está recibiendo ahí, fíjense que está haciendo una flexión de rodilla para poder salir hacia el campo ampliado. Entonces, a mí me garantiza, o yo me aseguro de que el jugador frene y arranque mucho, dentro de estos dibujos. Distinto sería si, por ejemplo, hay un cuadrado, lógicamente que sí nos sirve y es mucho más específico en cuanto a lo inherente al juego, pero en cuanto a lo inherente de la fuerza táctica, a nosotros nos va a beneficiar este tipo de figuras geométricas en los que los campos ampliados se hacen campos pequeños. Es un ejemplo este es un trabajo 2 versus 2 por dentro con 4 apoyos. Ahí los apoyos están en los vértices de cada una de las estrellas, de la estrella. Lenteja, no sé qué le pasa. ¿Eh? ¿Qué pasó acá? No sé qué. Vamos a corroborar que no nos hayamos quedado sin internet. Que no se terminó de descargar, pero no importa. Bueno,
Vamos a ver. Entonces, para hacer un resumen de lo que tiene que ver con el desarrollo de la fuerza, que igualmente lo vamos a seguir viendo en la otra filmina y le vamos a ver algunas cuestiones que tengan que ver más con el juego y con la fuerza táctica, que es lo que más le interesaría a ustedes. Si quieren anotar, vamos a generar la primera tarea o el primer trabajo práctico. No sé si lo quieren anotar ahí. Vamos a realizar una sesión de entrenamiento, ¿sí? En el que ustedes desarrollen dos trabajos, ¿sí? Dos trabajos. Uno de fuerza específica, que puede ser lo que ustedes quieran dentro de lo que vimos. Si ustedes más o menos siguen el lineamiento, tendrían que ser algún circuito, algún trabajo de circuito, algún trabajo circuitado, en el que haya lo que ustedes consideren que desarrolla la fuerza, ¿sí? Ahí ya tendrán que ver qué elementos, o sea, qué elementos contiene ese circuito para que si apunta más a la fuerza, o si apunta más a la coordinación, o si apunta más a la resistencia. En este caso, el circuito tiene que apuntar a la fuerza y un trabajo de fuerza contextualizada, ¿sí? Que sea grupal. Ahí ustedes fíjense, en función de lo que estuvimos hablando, ¿sí? Qué tipo de trabajo van a desarrollar dentro de la fuerza contextualizada. ¿Mm? ¿Qué ponen ahí? Ponen cantidad de balones que van a utilizar, cuántos jugadores intervienen, si van a utilizar estacas, si van a utilizar vallas, si no van a utilizar nada, si van a utilizar escalera, si es que van a hacer un circuito. Si van a hacer un juego, bueno, explican cómo es el juego, si es de relevo, si es de grupos enfrentados, si es en pareja, como ustedes quieran. Y en el trabajo de fuerza táctica contextualizada, lo mismo. Este, ponen el espacio que van a utilizar, si es de 10 por 10, si es de 20 por 20, si es de 20 por 30, cuántos jugadores van a estar en el campo, cuánto tiempo de trabajo es. Ahí recuerden y entren de vuelta a la filmina y acuérdense, les doy una ayuda de memoria de que hablábamos de que los trabajos de fuerza se desarrollaban en poco tiempo, ¿verdad? Entonces, los bloques tienen que ser más bien cortos, ¿m? Y las pausas tienen que ser más bien largas para que se pueda recuperar. ¿M? Pero, digamos, repasen la filmina para poder hacerlo. Lo hacen, le pueden sacar una foto y enviármelo a través de una foto, lo pueden hacer si quieren hacerlo en un Excel, lo hacen en un Excel, como ustedes quieran, en la herramienta que tengan a mano y me lo envían. Este, a ellos les voy a dejar el teléfono para que me lo manden por WhatsApp si lo quieren anotar, si no va a quedar grabado en la clase. Más 549-3512-45-56-54. Lo anotan. Yo no sé si lo puedo cargar en el grupo, pero si no, este, lo pueden enviar ahí, si les es más fácil, más práctico que por mail. Y si no, lo pueden mandar al mail, que es pf José, como mi nombre, miulli@gmail.com, por el medio que ustedes quieran. Me ponen el nombre, este, y ya con eso yo lo voy cargando en la planilla que me dio Diego ahí. ¿Mm? Bueno, eh, ¿qué me queda? ¿Qué quería decirles? Quería mostrarles un video, a ver si lo podemos ver, el videito. Si no, lo dejamos para la próxima igualmente. A ver si lo vamos a tener que dejar. A ver si está dentro de la unidad uno. No, no quería mostrarles ese mismo trabajo que estaba ahí, pero en video. A ver si lo podía. A ver si lo puedo ver acá adentro. Ténganme paciencia, a ver si lo podemos ver un poquito y ya lo. No, no acá no está. Este es otro de los. Este es otro de los.
de los módulos que vamos a ver. A ver, denme un segundo. No, bien, denme un segundo a ver si lo puedo dejar de compartir. Bien, preguntas, dudas. Ok, no sé si está acá. No, profe, una consulta. Buenas Sí, noches. claro. Buenas noches, Quería saber, Ariel. quería saber si el trabajo iba para una edad específica o todo orientado para primera división. No, no, ustedes eligen si es un juego, seguramente irá a edades tempranas, si es un circuito irá a infantos juveniles o a primera. Eso es lo que, eso lo eligen ustedes. Eso lo eligen ustedes. Eligen y lo especifican arriba. Por eso el ejemplo de si va a ser en edades tempranas, porque seguramente va a ser un juego. Si es infanto juvenil o primera, seguramente será un circuito. Pero digamos, no quiero condicionarlo yo desde mi decisión, digamos. Ustedes elijan lo que a ustedes les parezca mejor como entrenadores. ¿Mm? Perfecto, gracias. Bueno, si no hay preguntas, nos vamos. A ver nuevamente, si Dios quiere y el Fictur lo permite, el viernes vamos a tener algo, no convence, el otro miércoles. ¿M? Por lo general las clases están pactadas para los miércoles a las 20 horas, de 20 a 20:50, pero bueno, a veces estamos, como les explicaba, por ahí estamos un poquito tareados. Por ejemplo, mañana hay copa acá en esta liga y digamos, no nos permite, no me va a permitir estar en la clase. Pero bueno, ya después se acomodará esto y le podremos dar seguramente un poquito más de continuidad. Así todo, ustedes ahí ya tienen mi número, me pueden hacer cualquier tipo de consulta, por ahí yo no les contesto en el momento. Si es por la mañana, seguramente no, pero por la tarde sí, tengo más tiempo. Cualquier duda que tengan con respecto al desarrollo del trabajo o de lo que fuere, con respecto al desarrollo de la materia, me lo pueden preguntar sin ningún tipo de duda. No tengan que no les dé cosa escribirme. Yo estoy a disposición para los alumnos, me gusta interactuar con ustedes, o sea que, digamos, no hay ningún tipo de problema con eso. ¿M? Fenómeno, Bueno, José, muchas gracias. Hola, bueno. Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿qué tal? Sí, muy bien, todo bien. Buenísimo Bueno, verte de bueno, vuelta. bueno, igualmente, igualmente. ¿Eh? Ahí vamos a estar en contacto. Así que bueno, ahora los voy a abandonar porque tengo que ir a ver, juega Liverpool San Lorenzo y le tenemos que ganar a Liverpool, así que hay que ver qué trampa le podemos hacer. Así que bueno, les mando un abrazo, que tengan buena semana. Gracias, José, Muchas igualmente. gracias, profe. Gracias a Bueno, todos. chau, chau. Gracias, profe. Buenas noches.